Cuando los españoles llegaron a América, pocos sabían ellos que su conquista, al paso de los años, daría origen a uno de los símbolos más emblemáticos de nuestra cultura. Cuando por necesidad ellos mismos conceden a unos pocos indios el privilegio de montar a caballo para ayudarles en las labores propias del campo, en ese momento, el origen de una raza asomaba en el horizonte de la historia. La historia comienza desde la llegada de los conquistadores a estas tierras, trayendo consigo costumbres, ganados diversos y fundamentalmente el caballo. Ellos, en un principio, fueron considerados dioses, y montados en sus caballos, eran vistos por los indígenas como un solo ser. Bestia y hombre eran uno mismo ante sus ojos. Ese poderío dio pie a la consumación de la conquista. La gran abundancia y riqueza natural de en aquel entonces la Nueva España contribuyó a que prosperaran con gran facilidad los diferentes ganados y cultivos que los conquistadores trajeron. La charrería comenzó a surgir desde los primeros años después de la conquista, cuando se presentaron dos factores importantes para que ello sucediera. En primer lugar, el tremendo desarrollo que tuvo la ganadería en México al encontrar buenos pastos y buena cantidad de agua. Entonces el ganado se reprodujo en una cantidad tremenda. Y en segundo lugar, que los indios no podían montar a caballo porque lo tenían prohibido por los españoles, pero ellos lo tuvieron que hacer para poder ayudar en las haciendas agrícolas ganaderas para tratar el ganado y realizar las faenas propias de los herraderos. Surgen entonces diferentes manifestaciones de lo que hoy se conoce como charrería. Los hombres de a caballo hacen de las labores del campo su pasión. Cumplen con maestría su trabajo, volviéndolo espectacular y divertido, ya que su gran habilidad y arrojo en las faenas resultaron muy atractivas para todo aquel que los veía. Al paso del tiempo, perfeccionaron sus técnicas para las actividades del campo y ganadería, e inventaron sus propias formas de hacer estos trabajos, dando una personalidad única a esta actividad. Estos primeros hombres de a caballo y trabajadores del campo eran principalmente arrieros, quienes confeccionaban sus ropas y las adaptaban a estas nuevas faenas que requerían mayor comodidad y resistencia, por lo que usaron los materiales más abundantes y resistentes que tenían a su alcance. El cuero y la gamuza, adherido a sus ropas, les brindó esa protección, dando origen a las primeras vestimentas que los caracterizaron. El traje de chinaco era principalmente de cuero, precisamente para resistir todas esas faenas dentro del campo. Ya cuando mejoró la posición y comenzaron a mejorar los adornos, que se llegó a hacer primero en sedas y luego en hilos de oro y plata, entonces ahí la vestimenta causaba una impresión tremenda del náhuatl, xinacatl, que quiere decir sucio, roído, gente pues baja del pueblo, entonces eso quiere decir chinaco.
Y al principio el chinaco, el arriero, pues andaba sucio y todo roído por los terrenos donde pasaba. La prosperidad, que gracias a las bondades naturales de nuestras tierras y trabajo arduo de estos hombres, llegó con el paso de los años, hizo que estos trajes pasaran de los harapos remendados a verdaderas piezas de admiración. La figura del chinaco y sus proezas en el campo dejarían su huella en la historia. Y los chinacos bravos se batieron, inundando de gloria a la nación. El chinaco era conocido por su gran habilidad con el caballo, su valor, su maestría en el manejo de la reata y su temible destreza con la lanza. Las grandes hazañas y el espíritu alegre y enamorado de este personaje fueron un factor fundamental para su proliferación y admiración. Tanto fue el auge del chinaco que el mismo emperador Maximiliano mostró gran interés en su manera de vestir y costumbres, e impuso su toque personal a la vestimenta, dando origen al traje de charro. Cuando llegaron los exploradores en los primeros años del siglo XIX, causaron asombros de la riqueza del traje de chinaco. Su ocaso lo marcó Maximiliano, que le gustaba vestir de chinaco, pero para darle un porte más imperial, le aplicaron los cortes de tipo inglés. Entonces adosaron los pantalones, que los de chinaco eran muy flojos, los adosaron a la pierna, la chaquetilla la recortaron y utilizaron un sombrero más o menos parecido al mío, nada más que sin pedradas, redonda la copa, el ala también no muy ancha, y de ahí surge el charro mexicano. Tanta fue la popularidad de estos hombres y el florecimiento de la charrería que rápidamente se extendió desde los territorios centrales que vieron hacer estas prácticas, principalmente el estado de Hidalgo, hacia cada rincón del territorio en donde la actividad ganadera prosperaba. Cada región aportaba su toque y variedad a las diferentes faenas, creando así un amplio abanico de suertes y formas de trabajar. El estilo de vida del charro surgió. Arreos, indumentaria, armas y herramientas fueron confeccionados con maestría y belleza por las hábiles manos de los artesanos. Su influencia en la sociedad fue tal que las artes como la pintura, música y poesía encontraron en el charro el ícono nacional que hasta nuestros días nos identifica como mexicanos. Mi abuelo Andrés Z. Barba. Él escribió varios versos. Existe el soliloquio de un toro viejo. Existe otro poema muy bonito que se lo dijo a mi abuela. Cuando cumplí 21 años, apresurado fui a retratarme, porque temí que los desengaños pronto vinieran a transformarme. Cuando esté frío mi corazón y esté arrugada mi frente, cuando ninguna ilusión venga a calaurar mi mente, entonces este retrato ha de ser para los dos un recuerdo siempre grato de quien te enseñó a querer. Sabe bien que bien te quiero y que siempre te he de amar, que si de viejo me muero, no te llegaré a olvidar. La influencia y participación del charro en la historia de México es innegable. Como guardia, soldado y luchador incansable en tiempos aguerridos, y como gran precursor de la economía a través del engrandecimiento de la ganadería, forjador de toda una cultura y modo de vida que vio su esplendor con la proliferación de las haciendas y sus vastos territorios, que a la postre cimentaron las bases de una gran nación. Entonces, donde había ganado, agarraban el ganado como divertimiento y se entretenían coleando o realizando jaripeos, que es la fiesta de los charros, donde se lazan y se montan toros, bravos de cuerno y bravos de lomo. Con el paso de los años, la actividad charra ganó adeptos tanto en su práctica como en espectadores. Cada vez eran más los festejos en los pueblos y haciendas, en que el alegre espectáculo que daban los charros y sus audaces evoluciones eran el centro de atención. Donde se realizaban faenas vaqueras,
la gente los iba a ver. Entonces el lugar donde se juntaba el ganado era en el sitio donde se realizaban ese tipo de faenas, ya sea la dehesa de las haciendas, los corrales o los mesones de los pueblos, donde era la compraventa del ganado, o en muchas ocasiones para celebrar el santo patrono del pueblo o al patrono en la hacienda, hacían un divertimiento de ese tipo. Los nombres de algunos diestros jinetes y sus faenas comenzaron a despertar entre los charros de las diferentes haciendas retos y desafíos, los cuales llevaron a algunos de ellos a querer perfeccionar sus técnicas, dando pie a grupos que ya de manera organizada se reunían periódicamente con el único fin de practicar su pasión, la charrería. Así empiezan los primeros indicios de organizaciones. Uno de ellos surgió en el centro del país y fue conocido como la Sociedad de los Hombres Libres. Muchos de ellos, durante el imperio, se refugiaron en las grandes ciudades, por ejemplo en la Ciudad de México, y ellos se asociaban a los hacendados que existían en el Valle de México, por ejemplo, y había un grupo grande que se reunía periódicamente y practicaban la charrería en forma de práctica o en forma ya de espectáculo. Había un charro en Jamaica, Ángel Adame, que presentaba charreadas formales y llevaba artistas como La Rusqueña, que era una cantante de moda en aquella época, y se ofrecía la charrería a personajes importantes. Igual los otros hacendados. Ese grupo se conoció como la Sociedad de los Hombres Libres, rememorando el grito del pueblo de México que gritaba somos hombres libres después de liberarse del imperio. Lo que había empezado como trabajo y obligaciones para el último tercio del siglo XIX era ya un espectáculo popular. El interés de los charros por ser mejores los llevó a profesionalizar la actividad y a presentar charreadas en plazas de toros, ferias y todo tipo de eventos. Surgen entonces nombres como Ponciano Díaz y Vicente Oropesa, quienes al organizar eventos y espectáculos a nivel nacional e internacional, dieron al charro mexicano una identidad única ante el mundo. Con la llegada de la Revolución, charros y rancheros son llamados a la lucha, siendo objeto de grandes leyendas y proezas. Y es en esos tiempos de revueltas cuando se incorpora la mujer, quien como apoyo en el campo de batalla y en muchos casos tomando la rienda para encarar al enemigo, forma la mancuerna romántica del charro y su mujer. Durante este periodo, resultó muy difícil continuar con la actividad charra como ya se venía llevando a cabo. Sin embargo, el arraigo y amor por la charrería harían que después de la Revolución, y tras un periodo de recuperación, resurgiera con más fuerza y compromiso. El charro mexicano salió adelante. Fruto de este compromiso, años después, comienzan a surgir numerosas agrupaciones por toda la República, naciendo así la charrería organizada. Posteriormente, y ante la creación de la Confederación Deportiva Mexicana en 1933, se convoca a los charros para que unidos formen la Federación Nacional de Charros y declarar a la charrería como único deporte genuinamente nacional, marcando la pauta para un capítulo más en la historia de la charrería. En eso surge la Ley Federal del Deporte, donde se forma la CODEME, y entonces le pide a las asociaciones deportivas que había en aquella ocasión que se constituyeran en una federación. Le pide a los charros que estaban agrupados en esa confederación y a los pocos independientes que había que formaron un comité organizador de la Federación Nacional de Charros. Queda al frente Jesús Álvarez Tostado y como vocales el mismo Crisóforo Peralta y don Manuel Razo de la Metropolitana de Charros. El 16 de diciembre de ese año, de 1933, se establece, surge la Federación Nacional de Charros,
cuya mesa directiva la preside don Silvano Barba González, y él toma posesión el 6 de enero de 1934 como presidente de la Federación. La organización de tanta gente no fue fácil. Separaciones, nuevas agrupaciones, movimientos independientes y reencuentros fueron comunes. La pasión por la charrería hacía que todos quisieran aportar sus diversos puntos de vista. Esto llevó a numerosos cambios de nombre hasta derivar en lo que hoy conocemos como Federación Mexicana de Charrería. En la actualidad, la Federación Mexicana de Charrería se encuentra ubicada en el exconvento de Montserrat, un edificio que por sí solo habla de historia, una hermosa sede que resguarda la más bella de nuestras tradiciones. Los nombres de los ilustres presidentes y sus mesas directivas engalanan el Salón de la Fama. Personajes inolvidables y la belleza de las reinas, así como el museo, son parte de esta edificación. Cuando la Federación necesitaba un local para ampliar sus oficinas, que eran muy pequeñas, se anduvo buscando, se le pidió al gobierno, a través de la Dirección de Turismo, que les otorgara un edificio pues, en el centro histórico que sirviera de sede de la Federación. Se encontró este edificio y Agustín Olachea Barbón, que era el director de turismo en aquella ocasión, con Sánchez Juárez, el licenciado Delfín Sánchez Juárez, que era el delegado de la Cuauhtémoc, consiguieron que el gobierno federal, que la delegación reparara el edificio y se le cediera a la Federación Nacional de Charros como su sede. Eso sucedió aproximadamente el 27 de octubre de 1973. La charrería organizada ha cosechado grandes frutos. Uno de ellos es la institución de la Virgen de Guadalupe como reina y capitana de la charrería, y que posteriormente fue la inspiración para el torneo guadalupano, cuyo trofeo representa bellamente la devoción y humildad de los charros para su reina. Las charreadas modernas cuentan también con la participación de la mujer en la escaramuza charra, actividad que además de ser un espectáculo de primera, denota gracia y arrojo de las bellas participantes al exhibir precisión en sus movimientos y gran concentración en sus evoluciones. Y actualmente dentro de la Federación es un movimiento tremendo, a tal grado que ahora hay campeonatos nacionales. Las escaramuzas compiten por su campeonato nacional, muy bien presentadas, con caballos muy bien puestos y con movimientos muy bien ejecutados, con su reglamento propio de las escaramuzas charras. Otro gran logro es sin duda la competencia del charro completo, en la que un solo hombre realiza todas las faenas. Cuando en un principio esta situación no era del gusto de todos, se tomó la determinación de realizar una competencia exclusiva para estos grandes charros, que ya organizada y perfeccionada, ha logrado posicionarse como un gran evento de enorme trascendencia. Ya en el primer campeonato oficial